A modo de resumen, la transición energética exige tecnologías para producir combustibles y químicos renovables. Los e-fuels, que son obtenidos a partir de hidrógeno y dióxido de carbono, nos ofrecen una vía efectiva para reutilizar el dióxido de carbono del ambiente. Esta investigación se enfoca en el diseño y simulación de un proceso para la producción de metanol, etanol e hidrocarburos ligeros. Esta investigación incluye la reacción, la separación y purificación de estos. Todo fue modelado en Aspen Plus. Además, se evaluaron los costos operativos, el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono. Este trabajo proporciona una base sólida para el futuro desarrollo de refinerías sostenibles. La metodología utilizada en este proyecto para cada caso de estudio se dividió en 4 pasos. El primero fue el diseño de la etapa de reacción, que este mismo se divide en otros 4 pasos. Comenzamos con el acondicionamiento de los reactivos. Después vamos a la selección de la cinética, los catalizadores y el tipo de reactor. Continuamos con la definición de las condiciones base y terminamos con un análisis de sensibilidad. El segundo paso de la metodología consistió en el diseño de la etapa de separación de CO2 y purificación del producto final. En este se diseñaron secuencias de unidades de separación para completar 3 objetivos: aislar los productos de interés, recuperar los subproductos y reciclar los reactivos que no reaccionaron, con el fin de aumentar la conversión global y reducir las pérdidas. El tercer paso fueron el cálculo de los costos. En este se utilizó el método de Guthrie, el cual se utiliza para sacar el costo de cada equipo dependiendo del tipo, la geometría, el material y las dimensiones de este. El último paso fue la estimación de la energía disponible y la producción de CO2. En este, completado ya el diseño del reactor, se puede conocer el efluente de cada producto. Este valor, junto con el valor del poder calorífico neto de cada uno de los componentes, se puede conocer la energía disponible en cada uno de estos. Este valor se compara con la energía utilizada en cada equipo. Y por último, respecto al CO2, se calculan cuántos kilogramos se producen por cada kilowatt de energía utilizado en el proceso y también se determina cuánta cantidad se aprovecha como reactivo. Todo esto para saber si nuestro proceso es viable energética, económica y ambientalmente. El primer caso de estudio fue la producción de metanol. En este, respecto a la etapa de reacción, se utilizó un reactor estequiométrico por falta de datos cinéticos y se varió su condición de operación entre 206 y 210 grados Celsius y también entre 65 y 73 bar de presión. Y respecto a la etapa de separación, primero se utilizaron 2 tanques flash para remover los gases, después una columna de destilación para separar el metanol del agua con una pureza del 97% y también obtuvimos una recuperación del 99.9%. Finalmente terminamos con un tercer separador flash para eliminar los restos de CO2 que pudieron haber quedado. Finalmente, como resultados en la producción de metanol, en la etapa de reacción y separación se obtuvieron 2 puntos óptimos. El primero operado a 206 grados Celsius y 65 bar. El segundo operado a la misma temperatura pero a 73 bar. Los demás resultados son con base en el segundo punto, ya que nos entregaba un poco más de afluente, aunque se gastaba un poco más de energía respecto al primero. Hablando de los costos, tomando en cuenta el del reactor, los 3 tanques flash y la columna de destilación, nos da un total de 1.750.753.30 dólares por año. Finalmente, hablando del CO2 y de la energía, se producen 45.725 toneladas por año durante todo el proceso, pero también se aprovechan como reactivo 189.750 toneladas por año. Y respecto a la energía, la que se encuentra disponible en los productos fue de 94.311 kilowatts y la energía consumida en el proceso fueron de 65.022 kilowatts. Esto nos indica que nuestro proceso es viable económica, ambiental y energéticamente. Para el caso 2, que es para la producción del etanol, aquí podemos observar el sistema de reacciones que consta de 3 reacciones y también podemos observar el diagrama. Este está separado en 2 partes, que está separado en la parte de reacción y en la parte de separación. En la parte de reacción podemos observar que se utiliza un reactor estequiométrico por falta de datos cinéticos y se logró una conversión del 44% del hidrógeno. Para la etapa de separación, aquí se utilizaron 2 tanques flash para recuperar los gases que no reaccionaron durante el proceso y además se utilizó una columna de destilación extractiva. Aquí se utilizó glicerol para romper el azeotropo etanol-agua y alcanzar un 99% de pureza. Se optimizaron diferentes variables, entre ellas está la relación de hidrógeno-dióxido de carbono, la concentración de nitrógeno y la razón de recirculación.
Como resultados obtenemos en la parte de reacción y separación una composición del dióxido de carbono del 0.99, la relación de hidrógeno-dióxido de carbono fue de 1.8 y la conversión de hidrógeno fue del 44%. La razón de recirculación fue del 0.9. La columna 1 estuvo operando con 15 etapas, mientras que la columna 2 estuvo operando con 10. La etapa de alimentación del solvente en las dos columnas fue en la misma, que fue en la etapa número 3. La etapa de alimentación en la columna 1 fue en la etapa número 12, mientras que en la columna 2 fue en la etapa número 5. La relación de reflujo en las dos columnas fue la misma, que fue de 0.5, y estuvieron operando en las mismas condiciones. Se operaron a 2 bar y 65 grados centígrados. Para el dióxido de carbono y la energía, el dióxido de carbono producido fue de 43.912 toneladas por año, mientras que el dióxido de carbono utilizado fue de 309.217 toneladas por año. La energía disponible fue de 63.054 kilowatts y la energía consumida fue de 38.239 kilowatts. Para los costos se hizo una suma del TAC de los tres equipos utilizados, teniendo como resultado $237.337.84 por año. Y esta es la zona de reacción del caso de estudio 3. Tendría que consistir en un reactor, pero debido a la gran cantidad de reacciones se nos hizo más sencillo trabajar en dos reactores. El reactor 1, R1, contiene la reacción R1, mientras el reactor 2 contiene las reacciones de la 2 a la 8. Estos reactores son estequiométricos para comparar más claramente con los otros casos, debido a que los otros casos no tuvieron datos cinéticos, y así sería más sencilla la comparación o más evidente. Y las variables a optimizar en estos reactores es la relación de alimentación y el tiempo de residencia. Y esta es la etapa de separación, que va inmediatamente después de la etapa de reactores. Como podemos ver, la primera corriente de esta etapa es la misma que la última corriente de la otra etapa. Y obviamente los reactores ya se trabajan en su óptimo para el momento de esta etapa. Bueno, y estos son los resultados donde tenemos en la primera tabla de reacción y separación que estas fueron las condiciones que se estuvieron analizando con los análisis de sensibilidad, en la cual nos da que el volumen del reactor es de 219.29 metros cúbicos en sus mejores condiciones, el flash 1 es de 9.08 metros cúbicos también en sus mejores condiciones, y igual el flash 2 que es de 2.37 metros cúbicos. Pero aquí hay que notar que el flash 2 es inviable, ya que las condiciones a las que nos dieron los mejores resultados es a menos 159 grados centígrados y una presión de 0.02 bar. Estas condiciones son demasiado extremas. Para alcanzar la presión necesitamos de mucha energía, mientras que para alcanzar la temperatura se ocupa de algún refrigerante demasiado costoso como lo puede ser el nitrógeno líquido, por lo que lo hace inviable a partir del flash 2. La conversión, aquí cabe notar que la conversión del dióxido de carbono en el reactor es de 61.64%, mientras que el primer flash se logra separar en 99.81% del agua. En términos ambientales, lo que es dióxido de carbono y energía, tenemos un aprovechamiento del dióxido de carbono aproximadamente del 96%, como podemos ver, se está utilizando mucho más dióxido de carbono del que es producido, lo cual es bueno. En términos de energía, aquí es donde está más mal, ya que consumimos muchísima más energía de la que se tiene disponible, por lo que tenemos un balance negativo. Y aquí tenemos una tabla donde se muestran los costos anualizados, es decir, los dólares por año que requiere cada equipo, el reactor, el Flash 1, el Flash 2, y el total podemos ver que en el Flash 2 es donde se tiene mayor costo. En conclusión, la producción de fuels a partir de dióxido de carbono e hidrógeno es técnica y económicamente viable, siendo el etanol la opción más equilibrada entre eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad. Eso debido a que casos como el del metanol presenta la disyuntiva entre sostenibilidad y rendimiento, es decir, obtenemos buena sustentabilidad a costa de un mal rendimiento o un buen rendimiento a costa de una mala sostenibilidad. Y en el caso de los hidrocarburos ligeros, se debe de mejorar demasiado el tren de separación, ya que este es muy ineficiente de momento. Y bueno, esto fue nuestro video de verano. Muchas gracias por su atención.